En este video te voy a guiar a través de algunas de las mejores opciones que existen actualmente al momento de comprar un nuevo televisor, y de paso te voy a explicar cuáles son esas cosas que hacen la diferencia entre una buena y una mala TV. Este es el primero de muchos videos que planeo hacer expandiendo el contenido de este canal más allá de los típicos tops de mejores celulares. Así que déjame saber en los comentarios qué otro top te gustaría ver. Ya tengo pendiente el de mejores laptops y también el de mejores componentes para PC Gamer calidad-precio. Yo soy Juan y si quieres que te regale un celular simplemente quédate hasta el final del video que te explico cómo. Arranquemos con una de Xiaomi. Esto no es un top de mejores celulares donde habitualmente esta marca suele estar muy presente, pero es que en los televisores también. Su fórmula de ofrecer muchas características por poco dinero la han sabido llevar más allá de los teléfonos, a productos tales como audífonos, aspiradoras inteligentes y, como no, televisores. Así pues, su Mi TV P1e de 43 pulgadas cuenta con pantalla de tecnología IPS, iluminación Edge LED y filtro antirreflejos, con resolución 4K Ultra HD y un ángulo de visión de 178 grados. Las imágenes se ven nítidas y envolventes, lo que ofrece una experiencia visual bastante buena. Además, la tecnología MEMC ayuda a mantener una reproducción suave de los contenidos, incluso en escenas de acción rápida. En cuanto a la conectividad y los servicios disponibles, este televisor cuenta con Android TV, lo que significa que tienes acceso a una amplia biblioteca de películas y programas, así como más de 7000 aplicaciones para descargar. También puedes controlar el televisor por voz gracias a la integración del asistente de Google, lo que facilita la gestión de tareas y el control de otros dispositivos inteligentes en tu hogar. Por supuesto, como en cualquier producto, hay también aspectos a considerar. Algunas opiniones de los compradores mencionan que el sonido del televisor es más bien mediocre y que el mando a distancia puede ser mejor. Sin embargo, teniendo en cuenta el bajo precio, estas limitaciones pueden considerarse, digamos, aceptables. En general, cumple con creces las expectativas de aquellos que buscan un televisor de buena calidad sin gastar una fortuna. En caso de que prefieras una marca más tradicional como lo es LG, puedo hablarte entonces del modelo UQ76 de 43 pulgadas. En cualquiera de sus variantes, que son ese montón de números y letras que siguen. Se trata de un modelo con resolución 4K Ultra HD que ofrece imágenes bastante claras y detalladas, al tiempo que gracias a su diseño delgado y a los biseles mínimos, este televisor se adapta perfectamente a cualquier espacio y complementa la decoración del hogar de una manera bastante elegante, es muy minimalista. Asimismo, su sistema operativo es intuitivo, por lo que brinda un acceso a una amplia variedad de aplicaciones y contenido para transmitir, lo que te permite disfrutar de una experiencia completa. También hay que hablar de su tecnología IPS, gracias a la cual tenemos ángulos de visión mucho mayores, disfrutando de buenos colores y detalles precisos desde cualquier ángulo. Hay televisores que solo de frente se ven bien. Sin embargo, esto no significa que sea perfecto. Para mejorar la fluidez en escenas de acción rápida, una frecuencia de actualización más alta sería beneficiosa. Asimismo, aunque el televisor ofrece un buen sonido, considerar un sistema de audio externo puede mejorar aún más la experiencia auditiva, ya que los parlantes, los altavoces que trae de por sí no es que sean los mejores. Por último, quienes lo compran critican también la cantidad de puertos HDMI, ya que así se podrían conectar más dispositivos. Históricamente, LG ha sido uno de los grandes fabricantes no solo de televisores, sino de prácticamente cualquier dispositivo electrónico. Y aunque en los celulares perdieron la batalla hace rato y más bien se retiraron, en este mercado el de las Smart TV siguen siendo bastante fuertes, unos referentes. De la misma manera como lo es Samsung, su más cercano rival proveniente del mismo país. Este tiene ya muchísimos años de experiencia fabricando televisores de muy alta calidad y actualmente entre su catálogo posee varias líneas destinadas a distintos tipos de usuario, como por ejemplo el modelo UE50, que destaca entre otras cosas por sus funciones de accesibilidad, ya que cuenta con subtítulos, guía de voz y opciones de contraste de color para garantizar que todos los usuarios puedan disfrutar del contenido sin barreras. También el tema de las actualizaciones es importante, ya que Samsung regularmente ofrece nuevas versiones del software que mejoran la funcionalidad y la seguridad del dispositivo. En cuanto a conectividad, incluye Wi-Fi y puerto Ethernet, lo que te permite acceder a contenido en línea sin problema. Por el lado de la resolución es 4K Ultra HD, que básicamente es lo recomendable hoy en día. Los Full HD pueden ser más económicos, pero a la larga acabarán siendo peores. Es mil veces mejor ahorrar un poco más, esperar y comprar algo que realmente valga la pena, porque lo barato a veces sale caro. Y en esto de los televisores sí que se puede llegar a cumplir.
debido a que no hay tantísimo interés por parte de los consumidores ni tampoco la tremenda cantidad de competencia que encontramos en mercados como el de la telefonía móvil. Es habitual encontrarnos con modelos que no valen la pena, por eso este tipo de videos son importantes. Este es el primero de varios más que planeamos hacer próximamente, así que suscríbete si es la primera vez que vienes por aquí. Ahora bien, a pesar de sus numerosos aspectos positivos, este modelo de Samsung también tiene áreas donde podría mejorar. De acuerdo a quienes lo compran, su configuración inicial puede ser un poco complicada y asimismo el diseño del control remoto se clasifica como poco intuitivo o no muy cómodo. También otra queja muy recurrente ya en este tipo de dispositivos es el tema del sonido, que podría ser más inmersivo, potente y de mayor calidad, aunque está bien. Siento que aquí nunca es suficiente, ¿o qué piensan ustedes? Déjenmelo saber en los comentarios. De cualquier forma, como mencioné, existen distintos modelos destinados a diferentes consumidores, y por eso ahora es momento de hablar acerca de uno que sería algo así como el Poco F5 de los televisores. Este Samsung del tipo QLED cuenta con una calidad de imagen impresionante, un procesador Quantum 4K que mejora el rendimiento y también aporta la claridad de la imagen, una función para mejorar la fluidez y la experiencia en juegos y contenido con mucho movimiento, además de una amplia variedad de colores vibrantes y un alto rango dinámico, es decir, HDR. Es también compatible con FreeSync Premium Pro, lo que elimina el desgarro de la pantalla durante el juego, pero asimismo tiene aspectos a mejorar, como por ejemplo el hecho de que carece de la retroiluminación de matriz completa, algo que es típico en televisores de esta gama. También muchos usuarios critican el sistema operativo, destacando que este podría ser más intuitivo y rápido. Ahora bien, es una excelente opción en la gama media alta de televisores, sobre todo por el rendimiento que ofrece frente a su precio. Sin embargo, tiene algunas limitaciones en comparación con los modelos más top de lo top, pero su relación calidad-precio sin duda alguna lo convierte en una excelente opción de compra. Usualmente cuando compramos un televisor nos fijamos solamente en el tamaño de su pantalla, pero esto es un grave error, ya que más allá de lo aparentemente visible hay varios aspectos importantes a tener en cuenta, como por ejemplo la tecnología integrada en el panel, el sistema operativo, el diseño y la calidad del control y muchos otros factores. Estos típicamente mejoran a medida que aumentamos el presupuesto, pero no tienes que vender hasta lo que no tienes para comprar un televisor decente y que te brinde una experiencia buena. Sin embargo, algunas funciones, añadidos o características más premium sí que precisan desembolsar más. Ahora bien, pasemos al LG OLED 55C2, que utiliza tecnología OLED Evo, lo que ofrece una calidad de imagen excepcional con negros profundos, contrastes impresionantes y colores vibrantes. Además de esto, cuenta con un diseño elegante casi sin bordes, integrándose perfectamente a cualquier ambiente. Su resolución Ultra HD 4K brinda una experiencia visual de alto nivel, con detalles sumamente nítidos, aunque esto siempre dependerá también del contenido que consumamos en sí. El ángulo de visión es bueno y la respuesta es rápida, lo que beneficia sobre todo al momento de conectarle consolas. Y es justamente allí donde se suele ver la enorme diferencia que existe entre un televisor muy económico y otro quizá un poco más costoso. Aspectos como el procesador, la tasa de refresco y el tiempo de respuesta son determinantes allí. Elegir un buen televisor dependerá mucho de para qué lo quieras, como todo. Si es para un uso cotidiano, es decir, consumir contenido de plataformas como por ejemplo Netflix o Disney, hay opciones sumamente económicas capaces de cubrir estas necesidades. Sin embargo, cuando la exigencia es mayor, se requieren dispositivos que cuenten con una tasa de refresco por encima de lo habitual, o al menos con una latencia inferior, es decir, un tiempo de respuesta muy veloz. También es destacable en STV el hecho de que cuenta con HDMI 2.1, lo que te permite aprovechar al máximo las últimas tecnologías de audio y video, incluyendo juegos en 4K y contenido con velocidades de cuadros por segundo o frecuencia de actualización más alta. Ahora bien, los aspectos a mejorar pueden ser la calibración de fábrica. Algunos usuarios han mencionado que podría mejorar bastante, aunque es posible ajustarla manualmente para obtener la mejor imagen posible, así como el brillo en entornos muy iluminados, ya que ofrece una excelente calidad de imagen, pero puede experimentar ciertas limitaciones en entornos donde hay demasiada luz debido a la naturaleza de su panel OLED. Por último, hay que hablar del precio. Puede ser considerado muy caro en comparación con otros modelos del mercado, pero hay que tener en cuenta lo que ya mencioné anteriormente. Eso de la tecnología y toda la potencia que hay detrás. Todo eso tiene un costo. Sin embargo, para muchos ese costo es algo simplemente de la marca y ya. Por ser un LG vale tanto. Y ahí es donde aparecen otras opciones más económicas, como por ejemplo Hisense. Su modelo A6 ofrece una pantalla con calidad 4K Ultra HD con HDR, lo que brinda una calidad excepcional con buenos colores y detalles.
Además de esto, está equipado con Google TV, lo que permite acceder a una amplia variedad de aplicaciones y contenido de entretenimiento con facilidad. El Hisense A6 cuenta con varias opciones de conectividad como Wi-Fi integrado, puertos HDMI y también puertos USB. Por el lado del sonido, este televisor ofrece una experiencia de audio inmersiva gracias a su sistema envolvente integrado, y en cuanto al diseño, este es bastante elegante y moderno. Sin embargo, hay aspectos mejorables como por ejemplo los ángulos de visión, ya que la calidad puede afectarse cuando se ve desde los lados, y también el control remoto, que podría ser poco intuitivo o complicado. Todos los modelos que se mencionaron anteriormente son excelentes opciones, pero hay muchísimas más. Déjame saber en los comentarios para ti cuál es el mejor televisor calidad-precio o cuáles son los mejores televisores que vale la pena comprar actualmente, y también si te gustaría ver una segunda parte de este video. Si quieres ganarte un celular gratis, simplemente sígueme en Instagram, el enlace te lo dejo en la descripción y en el comentario fijado. Y una vez allí, únete a mi canal de difusión donde constantemente estamos haciendo sorteos para todos. Nos vemos luego, cuídense mucho, lávense las manos, no se enamoren y miren estos otros 2 videos que les dejo por aquí. Chao.